epitelial, los depósitos van a ser a nivel subepitelial con daño directo del podocito. Pero como no hay contacto con la circulación, no vamos a tener el patrón, el componente exudativo. Como recordarán, la clasificación se divide en 6 clases. Tenemos la clase mínima mesangial, la proliferativa mesangial, la focal, la difusa, la membranosa y la esclerosante avanzada. La mesangial mínima generalmente es un hallazgo, el paciente está clínicamente asintomático, solamente vamos a tener depósitos en la microscopía electrónica y en la inmunofluorescencia, pero en la microscopía óptica el glomérulo es normal. En la clase 2 vamos a tener alteraciones ya a nivel de la microscopía óptica con hipercelularidad mesangial, y a nivel de la clínica puede haber creatinina sérica normal y puede haber aisladamente microhematuria o proteinuria en rango no nefrótico. Si tuviésemos síndrome nefrótico hay que descartar podocitopatía. La clase focal, no sé si tengo un dibujito acá. La clase focal se caracteriza porque va a afectar a menos del 50% de los glomérulos, ¿sí? Y puede ser focal o segmentaria. Si afecta más del 50% del penacho glomerular o menos del 50% va a ser segmentaria, ¿sí? Esto sería como un esquema muy resumido de cómo se vería. Acá lo que les decía, tenemos el glomérulo, el lumen, la célula endotelial, la membrana basal compartida con el podocito, y en la clase 3 vamos a tener depósitos acá a nivel subendotelial, ¿sí? Va a haber infiltrado monocitario, aumento de las células capilares, aumento de células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal a nivel subepitelial, los depósitos, ¿sí? Afectación menos del 50%. O más del 50% nos va a dividir en focal o segmentaria. Recordar que también podemos tener necrosis de la pared capilar, semilunas y proliferación o depósitos mesangiales. Esto generalmente es marcador de severidad. Cuando tenemos muchas semilunas se habla de una glomerulonefritis más severa. Y para el diagnóstico de una forma combinada, recordar que tiene que haber glomerulonefritis membranosa en al menos el 50% del penacho glomerular, en al menos el 50% de los glomérulos. Acá tenemos la clase 4, que la diferencia con la anterior es que va a haber compromiso de más del 50% de los glomérulos y también se divide en global o segmentaria. Esta es la forma más frecuentemente biopsiada y se presenta clínicamente con hematuria, con proteinuria, con síndrome nefrótico, con insuficiencia renal e hipertensión arterial. Se asocia a títulos elevados de anti-DNA e hipocomplementemia y puede evolucionar a una insuficiencia renal terminal. La membranosa, no sé, tengo un dibujito acá, es lo mismo lo que les decía. Acá tenemos la célula endotelial y el podocito y la membrana basal compartida entre ambas. En este caso, el depósito va a estar debajo del podocito, a nivel subepitelial. Como no tiene contacto con la circulación, ¿sí?, no va a haber un componente exudativo que veamos en la 3 y en la 4. Y en este caso, clínicamente vamos a tener síndrome nefrótico. Puede tener función renal normal, hipertensión arterial y microhematuria. Y la esclerosante avanzada vamos a tener compromiso de más del 90% de los glomérulos con esclerosis, hay deterioro progresivo de la función renal y el tratamiento va a ser diálisis y trasplante. Bueno, en cuanto a los criterios de clasificación, la presentación y la evolución clínica y serológica de los pacientes puede ser muy variable. Entonces, piensen que los criterios son clasificatorios. Muchas veces uno tiene la sospecha clínica y es cuestión de tiempo que el paciente en el tiempo va a ir reuniendo criterios y son acumulativos. ¿Sí? No es necesario que presente todo en el momento que uno lo esté evaluando. Acá tenemos los criterios viejos, los 1997, que el paciente debía cumplir al menos 4 de estos 11 criterios para ser incluidos, como ser clasificado como lupus. Acá tenemos los 2012, ¿sí?, que eran 17 criterios, pero el paciente debería reunir al menos 4 de los 17 criterios, siempre al menos uno serológico y uno clínico, ¿sí? Y estos son los nuevos, no sé si los conocen, son los 2019, que agregaron un criterio de inclusión, ¿sí? Que el paciente sí o sí, para empezar a pensar que puede tener lupus, tiene que tener un FAM positivo mayor a 1,80. ¿Sí? Si es negativo, no se clasifica como lupus. Estos criterios tienen la crítica de que dejan afuera a los pacientes FAM negativos, que hay una subpoblación de pacientes que puede ser FAM negativa. ¿Sí? Para esto, ¿qué se requiere? Incluye criterios clínicos constitucionales, la fiebre le da 2 puntos, la presencia de leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, da la leucopenia 3 puntos, la trombocitopenia y la anemia 4 puntos,
el lupus neuropsiquiátrico, cada uno le da al delirio 2 puntos, a la psicosis 3 puntos, a las convulsiones 5 puntos. Tengan en cuenta que se toma dentro de las manifestaciones el que tiene mayor peso. Por ejemplo, si tuviera compromiso hematológico y tiene leucopenia y trombocitopenia, voy a tomar la trombocitopenia que pesa 4, ¿sí? A nivel mucocutáneo se incluye la alopecia no cicatrizal, las úlceras orales, el lupus discoide subagudo y el lupus cutáneo agudo. A nivel de las serosas podemos tener derrame pleural o pericárdico y pericarditis aguda. A nivel musculoesquelético, la artritis o artralgias. Recuerden que las artralgias tienen que tener rigidez matinal mayor a 30 minutos. A nivel renal, las clases 2 o 5 le va a dar 8 puntos. Y la clase 3 o 4 va a tener 10 puntos, ¿sí? O sea que con una biopsia positiva, un FAM positivo y biopsia positiva, el paciente ya cumple criterios de lupus. A nivel inmunológico se incluyeron los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico que da 2 puntos, la disminución del C3 o C4 3 y la disminución de ambos va a dar 4 puntos, y los anticuerpos específicos tenemos el anti-DNA y el anti-SM, ¿sí? Tienen una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Y nada más. Muchas gracias. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola. Para mí es un honor participar de esta clase, sobre todo con la clase extraordinaria que dio la doctora, que ella a mí no me conoce, no me ha oído nombrar, porque primeramente un honor que la doctora Viviana Falaje esté coordinando este módulo, que es importante, y el segundo honor para mí es que vi crecer y superar un montón de dificultades el servicio de reumatología del Hospital Rivadavia, de lo cual estuve más de 50 años, y que los lupus, muchas veces, como dijo la doctora al final, no se presenta con todas las características de los 15, 13 factores. Puede aparecer una trombocitopenia, una leucopenia, un Raynaud, y después van apareciendo los otros síntomas. En el Hospital Rivadavia fue uno de los pioneros que establecieron que la capilaroscopía, se estableció un protocolo capilaroscópico en la cual se podía diferenciar en el Raynaud la esclerodermia, que iba a ser una esclerodermia del lupus. Eso se hizo, las primeras publicaciones salieron del hospital. Así que muy interesante. Y lo otro que les quería decir con respecto a la alimentación y la vitamina D, hay una gran contradicción con el lupus, porque nosotros, yo que habrán escuchado la clase de alimentación, siempre preferimos la bandeja de los colores, de las frutas y las verduras, los vegetales, los terpenos, terpenos que están en los tomates. Y respecto al salmón, el problema no es que los omega 3 o del salmón pueden, en individuos sensibilizados genéticos o familiarmente con lupus, pueden traerte una crisis lúpica o formar un lupus. Lo que pasa que las grandes jaulas marítimas que están haciendo ahora donde crían los salmones, le dan antibióticos, le dan colorantes, le dan un montón de cosas, y eso es lo que contamina las carnes de estos peces, y que en el lupus, o los pacientes sensibilizados que tienen familias de lupus, como las brevas, como los higos recién sacados, esos picantitos que tiene el higo, o el picantito que tiene el ananá, que siempre decimos eso, en el lupus puede ser nocivo. Así que por eso hay que tenerlo con bastante vitamina D como inmunomodulador. Eso nada más quería. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. La doctora Tamborenea es, Natalia Tamborenea.
Hola, yo soy Anastasia Seco, soy la jefa de la sección de reumatología del Hospital Rivadavia. Agradezco por la invitación, espero que la charla les sea de mucha utilidad. La idea es repasar los conceptos más importantes que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de Sjögren, la cual es una enfermedad frecuente dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas reumáticas, que de por sí son infrecuentes, pero dentro de ellas es bastante frecuente, mucho más frecuente en las mujeres, y en la cuarta a sexta década de la vida. Los estudios de incidencia y prevalencia varían según los criterios clasificatorios utilizados y la población evaluada, pero bueno, los datos, digamos, más actuales hablan de una incidencia de 4 por 100.000 personas año. Este es un estudio llevado a cabo en Nueva York. Como aspectos fundamentales tenemos que tener siempre presente que las manifestaciones distintivas de la enfermedad son las secundarias del compromiso glandular. Esto va a generar síntomas de sequedad ocular o xeroftalmía, oral o xerostomía, también xerodermia, xerovagina, y estos síntomas Zika llevan o acarrean complicaciones locales y también tienen un impacto importante en la calidad de vida. Mientras que un porcentaje importante de pacientes puede desarrollar manifestaciones extraglandulares, que según el tipo de manifestación extraglandular tiene implicancias pronósticas en cuanto a la severidad de la enfermedad, y siempre también recordar que es una enfermedad, la enfermedad reumática autoinmune que más se encuentra asociada a otras enfermedades autoinmunes órgano-específicas, como por ejemplo tiroiditis de Hashimoto, cirrosis biliar primaria. Dentro de la fisiopatogenia podemos mencionar que hay factores genéticos y genes no antígeno leucocitario humano, que están asociados con la asignatura del interferón, y también con la función de las células T y las células B. También hay factores epigenéticos. Esto está, digamos, manifestado por la alteración en la expresión de los microRNA, alteraciones en la metilación del ADN, y también alteraciones en la acetilación de histonas. Dentro de la inmunidad innata podemos resaltar el rol del interferón, de todos estos, ¿no? Tal vez con especial interés en el último tiempo, el interferón, el FKB y el beta. Y dentro de la inmunidad adaptativa hay, digamos, que remarcar tanto el rol de los linfocitos B como de los linfocitos T. De los linfocitos B hay un aumento de la supervivencia de estos linfocitos y diferenciación a distintos subtipos. Y es uno de los puntos cardinales en cuanto a la hiperactividad de estas células y una enfermedad con un cuadro más florido y con mayor riesgo de viraje al linfoma. Dentro de los anticuerpos, los característicos son el FAN, el RO y el LA. Vamos a ver que el RO se encuentra entre el 50 y el 70% de los pacientes, el LA entre el 30 y el 60, y este anti-LA positivo en general se acompaña de un anti-RO positivo. Entonces, después vamos a ver que en los criterios clasificatorios de la enfermedad,
la dejó de estar presente porque no aportaba mucho para el diagnóstico. El factor reumatoideo, recuerden que es muy frecuente en estos pacientes, y entonces no pensar solamente en artritis reumatoidea cuando hay un factor reumatoideo positivo, más allá de que también siempre recordar con el factor reumatoideo que hay muchas causas de factor reumatoideo positivos y que por ahí el paciente no tiene ninguna enfermedad reumatológica. Las crioglobulinas, que tiene que ver con severidad, que se encuentra entre el 10 al 15%, pero es un factor pronóstico, y la hipergamaglobulinemia, que es bastante frecuente y que también nos habla, digamos, de actividad de la enfermedad. Los criterios clasificatorios tradicionales son los 2002, que hay un montón, digamos, de estudios y de publicaciones que utilizaron estos criterios clasificatorios, y estos fueron reemplazados en el último tiempo por los criterios 2016, que, digamos, fíjense lo interesante, nosotros usamos en reumatología muchos criterios clasificatorios para decir, bueno, este paciente cumple criterios para decir que tiene esta enfermedad, ¿sí? Y entonces es muy importante ver en qué población se aplican esos criterios clasificatorios. Entonces, vamos a sospechar la enfermedad no solamente en los pacientes que tienen síntomas Zika, sino en aquellos que tienen manifestaciones sistémicas. El SDAI es un índice que mide la actividad sistémica, entonces si tienen al menos un dominio positivo del SDAI también podemos sospechar la enfermedad. Y van a ver que la presencia de una biopsia positiva definida por un score de foco mayor o igual a 1 suma 3 puntos, la presencia de anticuerpos RO o SSA, que es el mismo, suma 3 puntos, y el Ocular Staining Score, que es una técnica, digamos, un poco más nueva y bastante específica para Sjögren, es una técnica de tinción ocular, suma 1 punto, el test de Schirmer menor o igual a 5 milímetros en 5 minutos suma 1 punto, y una cialometría no estimulada positiva menor o igual a 0.1 milímetros en 1 minuto suma 1 punto. El total es de 9, y un paciente clasifica para la enfermedad si reúne mayor o igual a 4 criterios, y por supuesto siempre excluyendo otras causas, ¿sí? Las causas fundamentales son las que están en los criterios 2002, que tienen que ver con el uso de drogas que producen sequedad, la presencia de hepatitis C, diagnóstico de hepatitis C confirmado. Después, digamos, a estos criterios se le agrega que la enfermedad por IgG4, que antes no era criterio de exclusión en los 2002, y también se agrega el tema del linfoma, que en los 2002 eran criterios de exclusión. También recordemos que son criterios de exclusión la radioterapia previa de cabeza y cuello, el HIV, la sarcoidosis, la enfermedad de Hart contra Wesley. Entonces, como manifestaciones oftalmológicas, la sensación ocular de anemia, ardor, dolor, fotosensibilidad o fotofobia, y complicaciones locales como la conjuntivitis, la queratitis, úlceras de córnea y perforación. La xerostomía, el paciente va a sentir gusto desagradable, caries, malestar dentario, dificultades en la deglución, y tienen frecuentemente infecciones agregadas, como una candidiasis oral, o aumento de la enfermedad periodontal. Siempre, entonces, estar atentos a los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Antes de ponernos a pensar, ya pensando en Sjögren como un diagnóstico diferencial, pero tener en cuenta la edad avanzada, deshidratación, todas estas causas que producen síntomas Zika, un montón de drogas que producen síntomas Zika, como dijimos, la hepatitis C, HIV, que son de exclusión para el diagnóstico, también la sarcoidosis, tuberculosis, hipotiroidismo no controlado, la diabetes. Respecto a la sequedad de piel, el 50% de los pacientes lo presenta, en general se manifiesta por prurito, mientras que la serovagina
es muy importante interrogarlo en el espacio de la consulta, porque por ahí los pacientes no refieren esta manifestación espontáneamente, pero es frecuente que tengan dispauremia, y esto también es importante interrogarlo. La sequedad de la vía aérea, que va a producir costras nasales, epistaxis, sinusitis a repetición, disfonía y cerotraquea, y después este concepto de empezar a pensar en la enfermedad antes la presencia de manifestaciones sistémicas que pueden ser la forma de debut de la enfermedad, o que muchas veces los síntomas glandulares, de sequedad, sean sutiles, pasen desapercibidos, o simplemente no estén al inicio de la enfermedad. Entonces pensar, por ejemplo, en un paciente con una neuropatía periférica, en una histerticiopatía pulmonar, en un bebé que nace con un bloqueo cardíaco congénito y su mamá por ahí tiene un anti-Ro positivo, entonces pensar que el diagnóstico de su mamá puede ser un Sjögren. Y después, sin meternos en lo que es este índice de actividad sistémica, pero sí para ordenar un poco lo que son las manifestaciones clínicas sistémicas, este índice tiene 12 dominios, ¿sí? A nivel constitucional, los pacientes pueden tener fiebre, pérdida de peso, siempre en estos casos descartar bien que el paciente no tenga linfoma, porque es más frecuente el linfoma en estos pacientes. A nivel glandular, pensar en el componente inflamatorio glandular, o sea, la parotidomegalia, pero también la tumefacción de las glándulas submaxilar y lagrimal, incluso, aunque si el paciente tiene mucha tumefacción lagrimal, puede ser pues, que el diagnóstico sea una enfermedad por IgG4, es más característico de IgG4. La parotidomegalia, que lo observamos en el 30 al 40% de los casos, en general es bilateral y tiene implicancias pronósticas, es un factor de mal pronóstico. Los pacientes que tienen parotidomegalia recurrente tienen más riesgo de desarrollo de linfoma. La parotidomegalia, pensar en los diagnósticos diferenciales, en el Sjögren lo más frecuente es que sea bilateral, unilateral pensar más en litiasis o causas infecciosas, infecciosas bacterianas, ¿no? En bilateral sí, en infeccioso viral o HIV, también en sarcoidosis o cirrosis en la bilateral. Y a nivel articular es muy frecuente que los pacientes tengan artralgias, es muy importante identificar bien esas artralgias, interrogarlas muy bien, ver si tienen los pacientes rigidez matinal mayor a media hora, que habla de que esas artralgias tienen características inflamatorias. Los pacientes suelen tener mialgias, lo que es más frecuente es la fatiga que acompaña a estos pacientes, y después también puede haber artritis, ¿sí? Inflamación articular, que en general tiene un curso más benigno, mucho más benigno que la artritis reumatoidea, en cuanto que no es erosiva y no genera la discapacidad y deformidades de la artritis reumatoidea, pero que muchas veces está presente en los pacientes y que sí genera, digamos, bueno, dolor y las limitaciones propias de la inflamación en sí, aunque no genere ese daño crónico establecido, deformante y erosivo, que sí produce la R. A nivel muscular, el compromiso muscular es poco frecuente, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, es importante ver si un paciente tiene compromiso muscular, que no esté con otra enfermedad asociada, como una dermatopolimiositis, y también si otras causas son descartadas, no dejar de pensar que el diagnóstico sigue siendo síndrome de Sjögren primario, que es a lo que me estoy refiriendo en la charla, ¿no? Al Sjögren primario. Estas son dos manifestaciones de un paciente que tiene Sjögren sin estar asociado
o a otra enfermedad autoinmune reumática, que en esos casos vieron que se lo llama secundario. Por ejemplo, si tiene una artritis reumatoidea y tiene un Sjögren, suele llamárselo secundario. Ahora hay una tendencia a llamarlo más asociado, pero bueno, digamos, más que nada quiero hacer la distinción, no por el tema del nombre, sino para, bueno, si tiene alguna manifestación, en este caso muscular, se descartan otras causas, puede ser tranquilamente una manifestación del mismo Sjögren. El dominio articular, incluir osteoartritis, me quedó como un poco desfasada esta diapositiva, tendría que ir antes, pero recordar entonces que algo que es bastante específico, pero un porcentaje chiquito de pacientes con otras enfermedades pueden tener anticuerpos anticitrulina positivas, es digamos, muy específico de artritis reumatoidea, y en los pacientes con síndrome de Sjögren que tienen por ahí artralgias o algún compromiso articular, que se les hace dosaje de anticuerpos anticitrulinas, por más que no cumplan criterios clasificatorios en este momento para artritis reumatoidea, es altamente probable que en el tiempo terminen cumpliendo criterios para artritis reumatoidea. Y desarrollando, digamos, ahí una artritis reumatoidea más el síndrome de Sjögren que ya tenemos. Es muy importante para nosotros como reumatólogos y ustedes para estar atentos para la derivación temprana al reumatólogo, porque bueno, muchas veces esta artritis que es de comienzo temprana, empieza el paciente con los síntomas de sequedad y la inflamación articular, y nosotros tenemos que usar como reumatólogos todas las herramientas diagnósticas para tratar de diferenciar si es un síndrome de Sjögren primario con compromiso articular o una artritis reumatoidea más un síndrome de Sjögren, porque bueno, tiene implicancias en el manejo y también de, bueno, cómo va a evolucionar ese compromiso articular, si es una artritis reumatoidea, que va a requerir un tratamiento más agresivo desde el punto de vista articular. A nivel de la piel, lo más característico que se observa en el 10% de los pacientes es la vasculitis cutánea, que suele manifestarse con púrpura en los miembros inferiores. Esa es la forma más frecuente, y también es un factor de mal pronóstico, la presencia de vasculitis. Sin embargo, este estudio lo que muestra es que los pacientes que tienen vasculitis cutánea por crioglobulinas, esos son los pacientes que tuvieron mal pronóstico, no así los que tienen una vasculitis cutánea asociada a hipergamaglobulinemia. Otras lesiones que podemos ver es la urticaria vasculitis, las úlceras y los nódulos, dentro de las más frecuentes. Y el eritema anular es una forma de lupus cutáneo subagudo, que es un rash fotosensible, eritematoso, con bordes sobrelevados y centro pálido, que en diferentes estudios se vio que puede ser una manifestación de inicio del síndrome de Sjögren, y también acá tener más cuidado con el diagnóstico diferencial con lupus, pero bueno, saber bien que estas lesiones pueden verse en el síndrome de Sjögren primario, y que el paciente no por eso va a tener un lupus. Dentro de las manifestaciones extraglandulares, bueno, este es un estudio hecho con el grupo de estudio de Sjögren de la Sociedad Argentina de Reumatología, y acá mostrarle un poquito las manifestaciones más frecuentes que hemos visto nosotros. A nivel renal, lo característico es la acidosis tubulo-renal distal, que es la más frecuente, que tiene como base una nefritis tubulo-intersticial. También podemos ver glomerulonefritis, pero es menos frecuente. Entonces, puede ser una manifestación de debut, la nefritis tubulo-intersticial, y la forma más frecuente, como les dije, es la tipo 1 distal, y tenemos que tener presente que el 25% de los casos desarrollan insuficiencia renal. Estas son un poco las manifestaciones clínicas. Tenemos que recordar que también muchas veces, o sea, nosotros hacemos un screening para detectar la presencia de esta complicación,
con estado ácido base venoso, pH urinario. Vamos a ver que muchas veces sí, los pacientes pueden tener clínica, pero también puede ser que en el screening que el paciente no tenga, no refiera por ahí nada, el screening sea normal, y de repente aparece con un cólico renal, vemos que tiene nefrocalcinosis, y esa puede ser la forma de manifestarse, y ahí lo más frecuente es que tenga una forma incompleta de acidosis tubulorenal distal en este caso. Entonces la forma de poder llegar bien al diagnóstico es haciendo la prueba de sobrecarga, para que esa forma incompleta, que no se detectaba en los estudios de screening, pueda detectarse con la prueba de sobrecarga. La tipo 2 es mucho menos frecuente, acá digamos un poco un recordatorio de la forma en que se manifiesta, y puede haber glomerulonefritis, pero es más raro. Si hay la membrana proliferativa, es la más común, y cuando se asocia a crioglobulinas, o es por crioglobulinas, el cuadro, digamos, es bastante más severo, y en general con compromiso de una crioglobulinemia que está dando manifestaciones en otros órganos, un cuadro de mayor severidad. A nivel del sistema nervioso periférico, bueno, lo más frecuente es la polineuropatía axonal, simétrica, sensitiva o sensitivo-motora. Tenemos que recordar la neuropatía de pequeñas fibras, los pacientes refieren un dolor muy quemante, en este caso, con trastornos de la sensibilidad, y el electromiograma en estos casos es normal. Entonces hay que hacer estudios neurofisiológicos que no tienen muy buena sensibilidad y especificidad, pero orientan el diagnóstico, y la biopsia de piel con la cuantificación de fibras nerviosas de la epidermis es lo que le pone el sello al diagnóstico, pero en general no hay muy poco acceso a ese estudio en nuestro país. Ganglionopatía sensitiva es una manifestación por suerte infrecuente. Muchas veces estos pacientes llegan al neurólogo y como el cuadro de Sjögren por fuera de esto suele ser mucho más leve, no suele asociarse a otras manifestaciones extraglandulares, tal vez no lleguen al reumatólogo, porque bueno, predomina el cuadro neurológico. A nivel del sistema nervioso central, estas son manifestaciones que pueden ser de inicio, como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, la mielitis transversa y la meningitis aséptica. Estos porcentajes que estoy poniendo no es que los pacientes tienen esa frecuencia de estas manifestaciones, porque son manifestaciones infrecuentes, pero estos porcentajes tienen que ver que, bueno, si el paciente tiene la manifestación, muy frecuentemente es la manifestación de inicio de la enfermedad, y esos porcentajes tienen que ver con eso, en qué porcentaje es la manifestación de inicio de la enfermedad. Y el dominio pulmonar, que les da, les comentaba que es para ordenarnos un poco esto de hablar por dominios, vamos a hablar que el compromiso pulmonar, lo más frecuente es la bronquiolitis y las bronquiectasias. De las neumonitis intersticiales, la no específica es la más frecuente, pero también podemos ver la forma usual. La neumonitis linfocítica es la más característica, pero en general menos frecuente, y siempre pensar en las infecciones recurrentes, recordar que estos pacientes tienen una alteración en el barrido mucociliar, tienen bronquitis a repetición, neumonías. Y acá lo que se ha visto es, porque en general los pacientes con compromiso pulmonar en diferentes estudios, se ha visto que aumenta la mortalidad, y bueno, esto un poco también recordar que muchas veces la neumonitis intersticial es la forma de debut de la enfermedad, y cuando uno investiga un poco más en profundidad, y esto es un trabajo que en los últimos años se viene haciendo mucho con los neumonólogos, se ve que el diagnóstico de la enfermedad de base, en estas que pensábamos que eran idiopáticas, en realidad
en muchos casos tienen Sjögren como enfermedad de base. A nivel hematológico, lo más frecuente que vamos a ver son las leucopenias y la anemia de trastornos crónicos. Eso es lo más frecuente de ver. En general, también la linfopenia, que no hay que olvidarse de ella, y que la vemos mucho en el lupus, pero que también la vemos en el Sjögren primario. Y a nivel de marcadores biológicos, que es un dominio del SDAI, esto lo que incluye es la hipergamaglobulinemia, el descenso de complemento y la presencia de crioglobulinas. Después tenemos el componente de linfadenopatías, que los pacientes pueden tener linfadenopatía sin tener linfoma, o puede ser que los pacientes tengan un linfoma y tenemos que estar atentos porque, bueno, el síndrome de Sjögren, dentro de las enfermedades reumáticas autoinmunes, es la que mayor riesgo tiene de viraje al linfoma, que en general el más frecuente es el linfoma MALT, la localización más frecuente es las parótidas y la glándula submandibular, y en general hay una baja carga tumoral y niveles bajos de DHL y beta-2 microglobulina. Y después hay otras manifestaciones que yo les dije que para ordenarnos íbamos a contar un poquito en base al dominio del SDAI, las manifestaciones clínicas, pero los pacientes frecuentemente tienen otras manifestaciones por fuera del SDAI. Una de ellas es el Raynaud, que, digamos, el fenómeno de Raynaud en estos pacientes hay que controlarlo siempre en todos los pacientes, pero hay un subset de estos pacientes con síndrome de Sjögren primario y fenómeno de Raynaud que tienen anticentrómero positivo, y entonces son los que desarrollan esclerodermia. Es importante hacerle la capilaroscopía también a estos pacientes, porque, bueno, muchas veces desarrollan esclerodermia. Otras complicaciones son las gastrointestinales, pero son infrecuentes. La pancreatitis es infrecuente, y actualmente que se definió la enfermedad como por IgG4, se vio que en realidad la pancreatitis es más frecuente en la enfermedad por IgG4. Y después otras enfermedades que son en realidad asociadas al Sjögren primario, como hablamos, que la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca y la gastritis crónica atrófica. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar estos pacientes? Fundamental el diagnóstico, el interrogatorio y el examen físico. Y es importante que ustedes como clínicos estén atentos y deriven en forma temprana al reumatólogo, porque, bueno, requiere de bastantes cosas que son específicas de los reumatólogos para poder arribar bien al diagnóstico de la enfermedad. Una herramienta diagnóstica importante es la celometría, los test de ojo seco, la biopsia de glándulas salivales y también la ecografía de glándulas salivales. La biopsia, esta es la clasificación vieja, y esta es la clasificación actual del score de foco, que bueno, es importante. Actualmente estamos todos de acuerdo en el tamaño que tiene que tener la muestra, en cómo contabilizar el número de focos, y los anatomopatólogos en la forma en que tienen que informarlo, y un score de foco mayor o igual a 1 se considera positivo. Esto es el consenso argentino de síndrome de Sjögren. Acá nos habla de la importancia entonces de los test oculares, la celometría, los anticuerpos, especialmente el anti-RO, y la biopsia de glándulas salivales. Y en la ecografía de glándulas salivales mayores, que aporta más que nada en aquellos pacientes que tienen por ahí contraindicación para la biopsia, y que se requiere un método diagnóstico más, además de los test oculares, la celometría y el laboratorio, porque no termina de cerrar. Bueno, ahí es de especial aporte. Después, bueno, hacemos el screening para compromiso renal, siempre, y siempre hacemos en estos pacientes, evaluamos si tienen factores
de riesgo de viraje al linfoma, porque en ellos vamos a estar más atentos en cuanto a la posibilidad de viraje. Entonces la parotidomegalia, estos son factores clínicos más que nada al diagnóstico, especialmente la parotidomegalia, la púrpura palpable, úlceras cutáneas, y una actividad sistémica al diagnóstico medido por SAI moderada a severa. De factores de laboratorio, especialmente el descenso de complemento, diacríoglobulinas positivas y el factor reumatoideo positivo al diagnóstico. Y otros factores pronósticos son a nivel de la biopsia de glándula salival, que esto por ahí es un poco más específico de los reumatólogos. Hay guías en cuanto al tratamiento, estas son las guías EULAR publicadas en el 2020, entonces, respecto al tratamiento para la seroftalmía se recomiendan las formas mecánicas, como masticar chicles sin azúcar, unas gotitas de limón que estimulan la producción de saliva. Pero yo estoy hablando esperen que vamos a pasar a serostomía, que es la sequedad oral, y después volvemos a seroftalmía. Y también se recomienda el uso de hidratantes bucales. Cuando es digamos, la serostomía y la seroftalmía y la serosis en general, es muy importante considerar el uso de pilocarpina, que insistimos bastante en su utilización, porque mejora la producción y la producción glandular, especialmente a nivel de las glándulas salivales. Para la seroftalmía, el uso de gotas oftálmicas, y gel, y también hay ensayos clínicos que mostraron un beneficio en los pacientes que no responden a gotas y agentes viscosos de la ciclosporina. Esta es la guía EULAR con respecto al tratamiento de las manifestaciones sistémicas, que un poco dependen y se utilizan mucho los DIMER convencionales tomando su conocimiento en otras patologías. Se usan, por ejemplo, para el compromiso articular, los antiinflamatorios, la hidroxicloroquina, los corticoides a dosis bajas si es necesario, si no mejora, se agregan otros inmunomoduladores como o drogas inmunosupresoras como el metotrexato, y si no anda bien, se plantea el uso de agentes biológicos. Digamos, el tratamiento en general está basado en bajo nivel de evidencia, de estudios más que nada observacionales, pero las guías nos ayudan a orientarnos en el tratamiento. También es importante que ustedes sepan, esto es del tratamiento, usamos, bueno, los consensos y las guías que son muy útiles en la práctica habitual. Este es el consenso argentino, que tiene recomendaciones para diagnóstico, tratamiento y también para el seguimiento de los pacientes, y que es acorde a las recomendaciones de EULAR 2020, EULAR es, digamos, de la Unión Europea, y son acordes. La hidroxicloroquina, esto porque muchas veces los reumatólogos utilizamos la hidroxicloroquina en esta enfermedad, la verdad es que hay ensayos clínicos que muestran que no es de gran utilidad, pero por opinión de expertos y por el rol que tiene en el lupus, los expertos en el consenso la recomendaron utilizarla teniendo en cuenta los beneficios que se vieron en otras patologías como les comentaba, el lupus, en cuanto a la disminución de FLEAR y el riesgo cardiovascular. Y sí, se utiliza cuando hay compromiso articular, como les comentaba previamente cuando les conté las guías EULAR con respecto al tratamiento del compromiso articular. Con respecto a los agentes biológicos,
Hubo varios ensayos clínicos con rituximab. En general los resultados fueron medio contradictorios, o la mayoría no fueron satisfactorios. Sin embargo, en los pacientes con un cuadro más severo y muy florido, el rituximab se ha visto que mejora la enfermedad en series de casos grandes, en los cuales los pacientes eran refractarios y tenían una enfermedad más severa, y por eso las guías lo recomiendan, tanto las guías argentinas como las guías españolas, y también la guía ULAR. De los ensayos clínicos, actualmente se replantea cómo están diseñados, porque algunos resultados que se vieron que no se alcanzó el endpoint primario del estudio, se piensa que el endpoint primario utilizado no era el más adecuado, y se está trabajando mucho en eso, y hay nuevas escalas para reformular los ensayos clínicos. De todas formas, hay 3 drogas en fase, en realidad son 3 ensayos clínicos, uno con la combinación de leflunomida con hidroxicloroquina, y otros con drogas nuevas, uno es iscalimab y otro ianalumab, que es un anti-CD40, que alcanzaron el endpoint primario reportando una mejoría significativa superior al placebo. Sí, son ensayos clínicos aleatorizados, o sea, comparados con placebo. Bueno, terminamos así un poco bruscamente, apareció, me parecía que quedaba alguna diapo. Espero que haya sido de utilidad. Hay algunas cosas que les comenté que son más específicas de los reumatólogos. Creo que para ustedes es fundamental la sospecha clínica, cuándo pensar la enfermedad, y el trabajo en equipo con el reumatólogo para lograr el diagnóstico temprano y un buen control de la enfermedad. Nos vemos, un gusto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Tamborenea. Yo soy médica reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital Rivadavia, y el tema que nos convoca hoy es esclerosis sistémica. Estos son los puntos que me he propuesto tratar a lo largo de esta charla, y vamos a comenzar entonces hablando un poquito de epidemiología. Como todos ustedes saben, la esclerosis sistémica es una enfermedad poco frecuente,
cuya incidencia global es de 8 a 56 nuevos casos por cada millón de habitantes al año, y con una prevalencia global de la enfermedad de 38 a 350 aproximadamente casos por millón de habitantes, de acuerdo a la región evaluada. Con respecto a la información epidemiológica real en nuestro país, contamos con un solo estudio realizado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires y que se hizo sobre la población de pacientes atendida en dicho hospital, y la prevalencia que se encontró es bastante similar a la publicada en la bibliografía, con 296 casos, ¿sí?, por millón de habitantes. Y desde el punto de vista, ¿sí?, fisiopatológico, hace ya varios años que se propone a la esclerosis sistémica como una enfermedad vascular, ¿sí?, en la cual la fibrosis tisular, que es la que da origen y pone de manifiesto las distintas manifestaciones clínicas en esta entidad, en realidad es el punto final de un proceso biológico muy complejo que involucra en primer lugar la injuria del endotelio y la activación del sistema inmunológico. Y cuando uno quiere clasificar a la esclerosis sistémica, vamos a hacer una primera gran división que tiene que ver con hablar de las esclerodermias localizadas, que son enfermedades exclusivas prácticamente del dermatólogo, y entonces hablamos de las morfeas y de la esclerodermia lineal. Y vamos a hablar del otro gran grupo, que es el que atendemos los reumatólogos y que tiene que ver con las formas sistémicas de esclerodermia, y en esta clasificación ingresan las formas limitadas, difusas y sin esclerodermia. Y para poder definir estos últimos subsets, ¿sí?, se utiliza a la extensión de la piel para poder definirlos. Y se coloca como límite el límite o la interlínea, ¿sí?, que existe en el pliegue de los codos y de las rodillas, y entonces vamos a decir que la esclerodermia es limitada cuando el compromiso de la piel es distal a dichos pliegues. Vamos a decir que la esclerodermia sistémica es difusa cuando el compromiso de la piel es proximal a dichos pliegues. Y vamos a hablar de la esclerosis sistémica sin esclerodermia, que es una entidad poco frecuente dentro de este grupo, pero que existe, y que son aquellos pacientes que tienen el perfil clínico en cuanto al compromiso orgánico y el perfil inmunológico en cuanto a los anticuerpos, pero sin la presencia del compromiso cutáneo. Y como para casi todas nuestras enfermedades, existen criterios de clasificación que nos van a permitir poder clasificar y encuadrar a un paciente en la definición de esclerosis sistémica. Los vigentes actualmente son los definidos por el Colegio Americano y por el Grupo Europeo de Reumatología en el año 2013, y decimos que un paciente debe reunir al menos 9 puntos, es decir, 9 puntos o más, ¿sí?, para poder definirse como una esclerodermia. Y decimos que el engrosamiento de la piel que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas es criterio suficiente, ¿sí? Es decir, que solo con la presencia de este punto el paciente ingresa y puede definirse como una esclerodermia. Y hace pocos años que se empezó a hablar del concepto de esclerodermia muy temprana, o very early esclerodermia, y que para esto decimos que un paciente debe tener fenómeno de Raynaud asociado a una capilaroscopía con un patrón
específico de esclerodermia y o la presencia de autoanticuerpos específicos, fundamentalmente el anticentromérico, el SCLAR70 o el ARN polimerasa 3. ¿Y por qué es importante el concepto de esclerodermia muy temprana? Porque fundamentalmente, como ustedes pueden ver en este gráfico, los pacientes con esclerosis sistémica van a poder transitar distintos estadios a lo largo de su enfermedad. Desde una fase silente, que es la que hablábamos hace un ratito, en donde las únicas manifestaciones que van a estar presentes son las manifestaciones vasculares, y de ellas la más importante es el fenómeno de Raynaud, y el resto de las manifestaciones se van a ir dando a lo largo de la evolución de la enfermedad con diferente velocidad de progresión, dependiendo esto de cada paciente y de cada subtipo de enfermedad. Y se dice en términos muy generales que, como sabemos, el fenómeno de Raynaud es el primer síntoma, el que se va a ver en esta fase silente, en esta fase que muchos hablan como una fase de ventana de oportunidad en los pacientes con esclerosis sistémica, y el tiempo transcurrido entre la aparición del fenómeno de Raynaud, que es esta manifestación vascular, y las manifestaciones no Raynaud, es decir, el resto de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, puede ser de aproximadamente 2 años en los pacientes con formas difusas de la enfermedad y de alrededor de 5 años en los pacientes con formas limitadas de esclerosis sistémica. Entonces, poder detectar tempranamente a los pacientes que solamente presentan fenómenos de Raynaud y hacer un diagnóstico temprano en esta población es fundamental para poder ofrecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en esta enfermedad. Y para poder hacerlo, contamos con la videocapilaroscopía, que es un estudio complementario no invasivo que nos permite la observación directa de la microvasculatura. Nos va a permitir el diagnóstico diferencial de una serie de patologías del sistema inmunológico y va a ser un marcador subrogado de progresión también en los pacientes con esclerodermia. El instrumental que hoy en día es considerado el gold estándar para poder realizar la capilaroscopía es este microscopio, que es un videocapilaroscopio que tiene una intensidad de 200 aumentos y que a través de un software especializado nos va a permitir poder realizar las mediciones necesarias para encontrar al patrón específico de la esclerodermia, que es el que nos permite básicamente hacer el diagnóstico diferencial con el Raynaud primario de la población sana y con las distintas enfermedades del tejido conectivo. Y hoy se sabe que la capilaroscopía tiene una enorme capacidad predictiva, básicamente para esto, para poder hacer la detección temprana en los pacientes con esclerosis sistémica. Y hace unos años se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis, fundamentalmente para poder evaluar esta enorme capacidad predictiva de la videocapilaroscopía, y lo que se encontró es que aquellos pacientes que presentaban fenómeno de Raynaud únicamente y que al momento de realizar la capilaroscopía presentaban un patrón SD, es decir, un patrón esclerodérmico específico, presentaban 11 veces más riesgo de que ese fenómeno de Raynaud se transforme en esclerodermia a los 5 años. Y si a estos mismos pacientes
aparte de la videocapilaroscopía, se le realizaba un FAN, un anticuerpo antinuclear, y este FAN era positivo, la posibilidad de progresar a esclerosis sistémica a los 5 años se incrementaba en 40 veces. Y el patrón SD es aquel que se caracteriza por la presencia de microhemorragias, de zonas avasculares y de megacapilares, y es el que característicamente se va a encontrar en más de un 80 a 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. El doctor Cútolo define hace pocos años diferentes estadios, es decir, diferentes momentos de tiempo que nos van a permitir clasificar a este patrón SD específico en temprano, en activo y en tardío, de acuerdo al estadio en el que se encuentre el compromiso, ¿sí?, microvascular de los pacientes con esclerosis sistémica. Y en esta foto, entonces, podemos ver en forma resumida y en grandes rasgos qué es lo que caracteriza a cada uno de estos diferentes estadios. Entonces, podemos ver en la letra D cómo se ve una capilaroscopía normal y cómo se ven los diferentes estadios del patrón SD. Entonces, en el estadio temprano, lo característico es que el recuento, la densidad y el número de capilares va a estar muy respetado con respecto a la normalidad, pero vamos a tener entonces abundantes capilares dilatados y megacapilares. En el estadio siguiente, que es el estadio activo, los pacientes comienzan a perder, ¿sí?, por el avance en el compromiso de la microvasculatura, comienzan a perder densidad capilar, y en la pérdida de la densidad capilar disminuye el número de capilares que encontramos y aparecen las microhemorragias como símbolo de la ruptura de la microvasculatura. Mientras que en el estadio tardío, lo característico es la desorganización de la microvasculatura, la pérdida absoluta de la normalidad en cuanto a la disposición y a la densidad y al recuento, ¿sí?, como lo pueden ver en forma comparativa con la imagen, ¿sí?, normal. Y la consecuencia de la progresión en el daño de la microvasculatura y del fenómeno de Raynaud sin tratamiento son las úlceras digitales, que las van a presentar aproximadamente el 50% de los pacientes con esclerosis sistémica y que en general ocurren en forma temprana y que son una causa importante de dolor, de pérdida de la funcionalidad, de hospitalizaciones por amputaciones, por gangrenas y por infecciones, ¿sí?, secundarias. Y bueno, ¿cómo evaluamos el compromiso cutáneo en los pacientes con esclerosis sistémica? Una de las herramientas de las cuales disponemos es el score de Rondan modificado, en donde básicamente, ¿sí?, se divide el compromiso cutáneo en 17 diferentes áreas, ¿sí?, de evaluación, como pueden ver en este gráfico. Lo que va a medir el score es el grado de induración, ¿sí?, de la piel. El rango del score va de 0 a 51. Se recomienda que haya al menos 3 meses, ¿sí?, de separación entre las diferentes evaluaciones. Un compromiso de más de 26 puntos habla de severidad y la extensión del compromiso cutáneo es considerado un marcador subrogado de severidad de la enfermedad. Y como pueden ver en estas fotos, ¿sí?, lo que uno tiene que observar al momento de evaluar, y es lo que nos va a permitir poner el nivel y el grado de compromiso, tiene que ver con, como les decía,
el nivel de induración. Entonces vamos a ver la capacidad que tenemos de pinzar la piel y de movilizarla con respecto a los planos profundos. Entonces vamos a ver cómo en el último, ¿sí? En el último nivel, ¿sí? La induración es extrema y la piel no va a poder ni pinzarse ni movilizarse. Y es importante aclarar que esta herramienta presenta una muy alta variabilidad entre los observadores, que el entrenamiento en esta herramienta reduce, ¿sí?, la variabilidad, que es recomendable que debido a esta variabilidad sea siempre el mismo observador el que realiza la evaluación, y que si bien nosotros la utilizamos ampliamente en todos los pacientes con los distintos subtipos de esclerosis sistémica, se encuentra validada para las formas difusas, ¿sí?, de la enfermedad. Y bueno, otro punto importante a tratar en esta patología es la enfermedad pulmonar intersticial, que como luego vamos a ver, constituye una de las causas más importantes de mortalidad y que se va a presentar entre un 70 y un 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. Existen diferentes tipos de clasificación y de descripción de la enfermedad intersticial pulmonar y que van a tener que ver con el primero de ellos, que es el patrón histológico o el patrón radiológico, en las cuales la forma no específica es la más frecuente y la más habitual en los pacientes con esclerosis sistémica. En segundo lugar, la tipo usual es la que le sigue en frecuencia, que si bien es menos frecuente, es más agresiva y confiere un peor pronóstico y una peor evolución para nuestros pacientes. Vamos a poder también clasificar al compromiso pulmonar de acuerdo a la extensión en formas limitadas o extensas y de acuerdo a la posibilidad de progresión en bajo riesgo o en alto riesgo de progresión. Y entonces vamos a hablar de un compromiso pulmonar extenso cuando el compromiso tomográfico es superior al 30% o la capacidad vital forzada es menor al 70%. En estos pacientes vamos a hablar de un compromiso pulmonar extenso y hoy se sabe que esto confiere una menor sobrevida, es decir, que la extensión del compromiso pulmonar es también un marcador subrogado de severidad y de mortalidad en los pacientes con esclerosis sistémica. Y otro punto importante, aparte de la extensión y del patrón tomográfico, tiene que ver con el patrón a nivel de la progresión, de la velocidad de progresión, ¿sí? En este gráfico se extrajo de un estudio muy importante publicado recientemente por el grupo EUSTAR, que es uno de los grupos más importantes europeos que trabaja en esclerosis sistémica. Ustedes van a poder ver ¿sí?, con cada color, con cada línea, ¿sí?, trazado el patrón de progresión en función de la caída, de la declinación de la capacidad vital forzada en esta robusta e importante cohorte de seguimiento que tiene el grupo EUSTAR, y van a ver cómo no todos los pacientes progresan y cómo no en todos, ¿sí?, los pacientes la velocidad y el patrón de progresión es el mismo. Este grupo, en esta publicación tan importante, logra identificar, ¿sí?, factores independientes de progresión del compromiso pulmonar y que básicamente tienen que ver con
ser hombre con la patología esofágica como comorbilidad asociada, el corto tiempo de evolución de la enfermedad, la mayor extensión a nivel del compromiso cutáneo y los altos valores en los reactantes inflamatorios como la eritrosedimentación. Entonces, la presencia de estos factores nos pone ante la presencia de una población de alto riesgo y en donde el estudio y los parámetros de control respiratorios deben hacerse en forma muy estricta.